No, señores, buenas tardes. Buenas tardes.
Señores, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos, por favor, para que se adhieran sus compañeros, ¿ya?
Ven, hijo, baja. A ver, señores, buenas tardes. Por favor, prendan sus cámaras que vamos a tomar lista, ¿sí? A ver, cámaras, por favor, ¿ya? Máximo Acosta. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hijo, buenas noches. Ya. Máximo Acosta. Alessandra del Pilar. Sheila. Presente, doctor. Sheila. Ya, hija, buenas tardes. Vanya Mariana. Vanya. Doctor, buenas noches, presente. No sé si me ve. Ya, hija, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas David. noches. Davis. Rivet. Doctor, buenas noches, presente. Jessica. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches. Carmona, ¿me escuchó? Disculpe. Sí, hola, hijo, buenas noches. Doctor Cristian Santi, ¿me escuchó? A ver, hija, dame un minutito, espérate, un segundito, por favor. Aló, doctor, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? A ver, me quedé con Castillón Santi, doctor. Castillón, Jessica, ¿ok? Sí, doctor. Ya, Presente. hija. Ya, mamá. Davis. Davis. ¿Dónde está Davis? Uber. Jair. Presente, doctor. Hola, Uber, ¿cómo estás, hijo? Presente. Efraín. Efraín. Yuri. Buenas noches, doctor presente. Hola, hijo, buenas noches. Shirley. Doctor, buenas noches, presente. Hola, hija, buenas noches. Karen. Karen. Karen Cueto. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hija, buenas noches. Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth, no está. Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Raúl. Raúl Flores. Edwin. Doctor presente, buenas noches. Raúl. Sí, doctor presente. Edwin. Juan Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. No te veo, Juan Carlos. A ver, un momento. Ahí, doctor. Ya, muy bien. Gracias, Juan Carlos. María Alejandra. Ay, buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, hija, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Carla. Buenas tardes, doctor. Carla. ¿Me logra ver, doctor? ¿Carla? Sí. Ya. Ok, hija. Gracias. Aldo. Aldo Guevara. Buenas tardes, doctor. Hola, hijo. Wendy. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo. Me... Sí, Ok. sí te veo. Gracias. Ya, gracias. Ciro. Buenas tardes, doctor. Presente. A ver, Ciro. Hola, ¿cómo estás, hijo? Hola, Carlos. doctor. Carlos. Doctor, buenas noches, presente. Hola, Carlos. Buenas noches, hijo. Presente, doctor, buenas noches. Alex. Alex. Viviana. Viviana. Lucero. Presente, doctor. ¿Me ve? Sí, sí, hijo. Lucero, ¿verdad? Sí, doctor. Lucero. Juana Rosa. Presente, doctor. Mi conexión está inestable. Denise. Denise. Rogelio. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me logra ver? Ok, sí. Rolando. Presente, doctor, buenas noches. No te veo, Rolando. ¿Ya Víctor. me ve, doctor? Presente, doctor Marzano. Víctor Hernández. Doctor, presente. ¿Me ve? Ya, hijo. Muy bien. Sí te veo. Presente. Ya, ok, Víctor. Miguel Morales. Miguel Morales. Doctor, muy buenas noches. Presente. Ok, Miguel. Ok. Jaime. Jaime. Carlos. Presente, doctor. Buenas noches. No te veo, hijo. Ya, perfecto. Morelia. Doctor, buenas noches, presente. Doctor, no puedo activar mi cámara. En el trabajo, doctor. Miguel Ore. Miguel. Presente, doctor. Presente. Muy bien. Miguel Lore. Ya, a ver, Claudia del Pilar. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hija. ¿Sí ve? ¿Cómo estás? Sí, sí. Fiorella. Presente, doctor. ¿Dónde estás, Fiorella? No te veo. Presente, doctor. ¿Me ve? No. Ay, Eric. cámara. Eric. ¿Peceros Ramos, doctor? Eric Peceros. Doctor, presente. Peceros Ramos. A ver si me puede ver. Sí, hijo, está bien. Buenas noches. Yadira. Hola, hijo. Yadira. Buenas tardes, doctor. Presente. No te veo, hija. ¿Me ve, doctor? No. María Fernanda. Buenas noches. Presente. Tampoco te veo. Aquí estoy. Sí, hola, hija. Buenas noches. Catherine. Catherine. Teobaldo. Presente, doctor. Osvaldo. Hola, hijo. Omar. Presente, doctor, buenas noches. Omar. ¿Me ve? No, hijo. Mi celular está con problemas, profesor, disculpe.
Kiara. Fran. Presente, doctor. Buenas tardes. Hola, hijo, buenas tardes. Sandra. Sandra. Irma. Buenas noches, doctor, presente. Irma, ¿sí? Jesús. Doctor, buenas noches. Hola, hijo, buenas noches. Giancarlo. Giancarlo. Presente, doctor. Rita. Buenas noches, doctor, presente. Hola, hija, ¿cómo estás? Fiorella. Fiorella. Olenka. Buenas noches, doctor. ¿Me puede ver? Olenka, ¿verdad, hija? Sí, doctor. Ya, mamá. Gracias. Shirley. Presente, doctor. Buenas tardes. No te veo, hija. Sí, prendí mi cámara, doctor. Edison. Buenas tardes. Ya, por aquí. Edison. Doctor, presente. No te veo. Alexander. Ya. Alexander. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. No te veo, Alexander. Catherine. Ya. Hola, hijo. Catherine. Doctor, buenas noches, presente. Hola. Buenas Catherine. noches, doctor, presente. Vilca Pizarro. No te veo. Paola. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, hija. Moisés. Moisés. Wilka. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? Disculpe, alumno Sánchez. Doctor, disculpe, no sé si me ha copiado Sanabria. A ver. Uno por uno. No escucho bien. Ya. ¿Alguien que no haya llamado? ¿Nombres? Doctor, disculpa, Sanabria, no sé si me llamó. Uno por uno. por Doctor, favor. buenas noches. Uno por uno. Alfaro. Alejandra, ¿verdad? Ya. ¿Alguien más que no haya llamado? Doctor, buenas noches, Alfaro. Es que se habla Sanabria, todo. disculpe. Sanabria. Sí. Ya. ¿Alguien más? Ya, doctor, gracias. Alfaro, doctor. Ya estás. Alfaro, Alessandra. Ya estás. ¿Quién más? Sí, doctor. Gracias. Coragua Prado, doctor, disculpe, buenas noches. Por agua. Sí, Coragua Prado. Efraín. ¿Ya? ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Macotela Paco. Ya estás, hija. Ya, doctor. ¿Alguien más? Doctor, buenas noches. Guaripau, Carquicho, Morales Renzo, doctor. Huaripauca. Alex. Sí, doctor. Doctor, ¿Alguien más? Doctor, buenas noches, Cruz. ¿me escucha? Cruz. Cruz Chambi, Karen. Sí, doctor. Ahí. ¿Alguien más? A ver, nombre. Buenas noches, doctor. Disculpe. Sánchez Mucha. ¿Me escucha? Tejo. Sánchez Mucha. Sí, me escucho durante la sesión. Sánchez Mucha y Carlos, doctor, presente. Sánchez Mucha, Giancarlo, ¿verdad?
Sí. Ya. ¿Alguien más? Doctor, muy buenas noches. Morales Miranda, no sé si me copió, doctor, porque la señal está un Sí, poquito sí, baja. ya está, hijo. Ya. Listo, se agradece, doctor. Ok. Jaime Morales. Catherine Purilla. Sandra Reyes. Fiorella Silva. Davis Canchari. Lisbeth Espino. Edwin Galvez. Viviana Jiménez. Malky. Denis Malky. Perfecto. Ya bueno, señores. Esa es la lista. Ahora vamos a entrar a desarrollar el tema que nos corresponde. Corresponde el tema relacionado, a ver, sobre los tratados, ¿ya? A ver, un segundito. Ya, ¿pueden visualizarlo, señores? Sí, doctor. Ya, muy bien, vamos a empezar. A ver, ¿quién me dice que es un tratado? Yo, doctor, buenas noches. Ormeño Apellido. Gutiérrez. ¿Perdón? Ormeño Gutiérrez. A ver, hija. Dentro de mi concepto, para mí, los tratados vienen a ser acuerdos internacionales, ¿no? Entre países, pero estos acuerdos se realizan a través de una forma escrita, ¿no? Y reflejan la voluntad de países para mejoras o acuerdos, ¿no? Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga un concepto de tratados? Yo, doctor María Alejandra Geldres. ¿Apellido, hija? Geldres. A ver, Geldres. A ver, hija. Te escuchamos. Podríamos decir que los tratados son la materialización de los acuerdos entre países y tienen carácter vinculante entre los miembros. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga un concepto de tratados? Doctor, buenas noches. Falcón. A ver, dime. Te escuchamos. ¿Me escucha, doctor? Sí, Carlos, adelante. Los tratados son acuerdos que se toman en diferentes países sobre diferentes tipos de materia. Hay tratados comerciales, hay tratados de amistad y límites, hay tratados de libre comercio como el TLC, firmado el Perú con Asia, Estados Unidos. Hay tratados de cooperación internacional, hay tratados de intercambio cultural, académico, entre universidades, con el tema de becas. Diferentes tipos de tratados. Son acuerdos que se dan de un país a otro país o de una institución a otra institución internacional que no son muchas veces verificados por los gobiernos de ambos países. Muy bien. Gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiere intervenir? ¿Dónde comienzan a nacer los tratados? ¿Alguien sabe eso? ¿Dónde nace? ¿Dónde empieza? ¿Hay alguna institución? Mayormente los tratados, doctor, han sido de tipo después de una guerra, tratados de límites. Tenemos el Tratado de Ancón, por ejemplo, después de una guerra. En Europa igual, diferentes tratados. Mayormente su naturaleza son tratados beligerantes de origen bélico, después de una guerra. Tratados que vio, y eso se da desde la antigua Roma. Ok, gracias. A ver, los tratados, ¿dónde nacen? A ver. Doctor, en la Convención de Viena, en 1969 nació con el primer tratado.
Exactamente, hija. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Ahí nace. ¿Nombre, hija? Sweeney Wong. Ya, hija. Muy bien. A ver. Sweeney. Ya. A ver. Avancemos. Efectivamente, ¿qué es el tratado? A ver. El tratado, pues, desde el punto de vista general, podemos indicar que un tratado es un acuerdo de voluntades, ¿no?, alcanzado por dos o más sujetos de derecho internacional, destinado, pues, a producir efectos jurídicos entre las partes, y regulado, ¿por qué? Por el derecho internacional, ¿ya? El tratado dice que es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Esta primera aseveración, pues, enfatiza, ¿no?, el hecho de que los tratados son acuerdos, y se requiere, pues, la confluencia de manifestaciones de voluntades, ¿no?, de los sujetos en cuestión. Esta parte, pues, de la definición subraya el hecho de lo central, ¿no?, para el nacimiento de un tratado es la existencia de un acuerdo de voluntades, como ya lo hemos dicho, ¿no? Y no tanto la formalidad como se llega a este, ¿ya? De esta manera, pues, el derecho internacional genera un tratado, pues, que no requiere una forma específica y no será, pues, relevante el nombre del que se le dé, ¿ya? Puede ser un acuerdo, puede ser un convenio, puede ser un pacto, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Lo esencial aquí es que cumpla con la manifestación de voluntades de los estados, ¿ya? Ese es lo principal, ¿ya? Ahora, el acuerdo es alcanzado entre dos o más sujetos de derecho internacional, ¿verdad? De esta manera, pues, el derecho internacional general regula, ¿no?, el principio de todo acuerdo, que es las voluntades, y concluido por los sujetos de derecho internacional, ¿no? En cuanto, por lo que las reglas, pues, aquí constitucionarias, serán, pues, aplicables tanto a los acuerdos celebrados entre los estados, ¿no?, que estarán, pues, regulados de igual forma por la CBDT, que viene a ser la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿no? Ella es la que regula esta forma, ¿no? Y los acuerdos celebrados, pues, por los estados y organizaciones internacionales, o entre estas, pues, y también los acuerdos entre otros sujetos de derecho internacional, ¿ya? El destinado, pues, a producir efectos jurídicos entre las partes, por supuesto, ¿no? Este elemento, pues, de la definición hace que se excluya acuerdos, aunque celebrados entre dos o más sujetos de derecho internacional, ¿ya? No tienen, pues, por finalidad crear efectos jurídicos, ¿no? No tienen por finalidad, pues, crear efectos jurídicos para estos, ¿no? Es decir, la generación de obligaciones, derechos o la combinación de ambos para las partes, ¿ya? Los actos, pues, que quedarían excluidos son, por ejemplo, ¿no?, los acuerdos de caballero, los acuerdos preliminares realizados en el marco de negociaciones de los tratados, ¿ya? Y las declaraciones internacionales que no tengan fines obligatorios, sino tan solo políticos o declarativos, ¿ya? En cuanto está regulado, pues, por el derecho internacional, ¿no? Este último elemento, pues, hace referencia a que un acuerdo de voluntades, ¿ya?, entre dos o más sujetos de derecho internacional, como ya lo hemos mencionado, ¿ya? Deberá, pues, además, entablarse en el marco de tal derecho. ¿Puede apagar su audio, por favor, muchachos? ¿Puede apagar el audio, por favor? Gracias. Ya, este sentido, pues, deben excluirse ciertos acuerdos, bueno, que son regulados por los ordenamientos internos, ¿no?, como los tratados celebrados entre los estados de una federación, ya que solo rigen en el ordenamiento interno de la misma, ¿ya? ¿Cómo se regulan los tratados? A ver, ¿cómo se regulan los tratados? Nos dice que el principal instrumento que regulan el derecho de los tratados es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, ¿ya? Aquel instrumento, pues, codificó, o sea, por escrito de forma estándar, las disposiciones generales de los tratados existentes hasta ese momento, ¿ya? Este instrumento, pues, define los tratados de una forma más restringida que la definición general, ¿ya? En este sentido, pues, los tratados regulados por este instrumento serían solo aquellos celebrados entre estados y que además hayan sido concluidos en forma escrita, ¿ya? Como ya se ha mencionado, pues, los acuerdos entre otros sujetos del derecho internacional o entre los estados y aquellos, pues, que son regulados
por el derecho internacional constitucionario, ¿ya? De igual forma, pues será la regulación general de los tratados la aplicable a acuerdos que no hayan sido celebrados por escrito, ¿ya? La exclusión de la Convención de Viena, ¿no? De las formas no escritas se debe a que esta convención pues, fue ideada como un instrumento que otorgara previsibilidad de los tratados y propiciara ¿qué? La seguridad jurídica. ¿Sí? Con miras pues a comprender la lógica de los tratados, nos centraremos en los siguientes temas: la conclusión del tratado, las reservas, la interpretación de los tratados y la nulidad y terminación de los mismos. ¿Ya? ¿Qué es la conclusión de un tratado? A ver, ¿quién me puede decir qué es la conclusión de un tratado? ¿Quién tiene un concepto sobre qué es la conclusión de un tratado? ¿Mm? ¿Qué vendría a ser la conclusión de un tratado? Doctor, vendría a ser cuando, como es un acuerdo de voluntades entre países, entre dos o más países, cuando estos estados ya por motivos, por diversos motivos deciden que quizás ese tratado que firmaron años anteriores ya no les conviene o ya no es necesario. Podría, o sea, como fue un acuerdo de voluntades, por acuerdo de voluntades también puede ser concluido. ¿Un nombre, hija? Sotelo, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más que tenga un concepto de lo que ha dicho su compañera, Olenka? A ver. ¿Qué es la conclusión de un tratado? Un tratado concluye en el sentido estricto, con su entrada en vigor. El proceso que lleva a la formación del vínculo convencional se encuentra compuesto por 3 etapas, dice: la negociación, la adopción y la manifestación de consentimiento. La negociación, ¿no? Ahora bien, si bien en términos jurídicos es el Estado el que negocia y adopta y manifiesta el consentimiento, este proceso se realiza necesariamente mediante personas, es decir, representación, ¿ya? En tal sentido, pues, de acuerdo con el artículo 7 de la Convención de Viena, se considerará, pues, que un funcionario representa válidamente al Estado, ¿no? Se ostenta, pues, plenos poderes, ¿no? Si es que se deduce, pues, de la práctica del Estado, del contexto de la persona representada válidamente al Estado, ¿verdad? Y si la persona, en su virtud de sus propias funciones, representa al Estado, ¿ya? La Convención de Viena, pues, determinó que no requieren plenos poderes los jefes de Estado, jefes de gobierno y cancilleres. Asimismo, pues, se consideran como representantes del Estado para la adopción de tratados entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran, pues, acreditados los jefes de misión diplomáticas, ¿no? Y finalmente, pues, a los representantes estatales, acreditados, pues, ante una conferencia, u organización, u órgano, ¿no? Y para concluir los tratados ante dichas instancias, ¿ya? Si una persona sin plenos poderes actúa en nombre del Estado, en principio dicho acto no surte efectos, salvo que el supuestamente representado confirme ulteriormente dicha representación, ¿ya? La negociación, esta etapa se centra pues en la discusión sobre el contenido del acuerdo y su formulación, ¿ya? Para la Corte Internacional de Justicia, en esta etapa existe una obligación, ¿no?, de comportarse de buena fe, ¿ya? No se trata, pues, de una regla de cortesía, sino de un deber jurídico de negociar de buena fe, ¿ya? Esta obligación contiene, pues, una faceta positiva, ¿no?, que es la acción propia de negociar y hacerse concesiones mutuas, es la única manera de negociar. Tú me das, yo te doy, ¿verdad? Y una negativa, ¿no?, que implica, pues, la abstención de realizar acciones que tengan, pues, por objetivo frustrar las negociaciones, ¿ya? O que devengan, pues, en imposibles, como por ejemplo, mediante la destrucción o pérdida del objeto, ¿no? Y en fin, un tratado en cuestión, ¿verdad? O sea, o la contaminación de un río destinado a la navegación, ¿no? Sería una locura, pues, ¿no? En este sentido, pues, los estados, en principio, deben apuntar a la adopción y entrada en vigor del tratado, pero no están obligados a llegar a ello, pues, ¿no? Se trata de una obligación de medios de negociar de buena fe, ¿ya? La adopción
en esta etapa pues hace referencia al momento en la cual se llega pues a la formulación concreta de un texto de acuerdo de voluntades, ¿ya? La Convención pues de Viena sobre el derecho de los tratados establece como regla que para la adopción de un tratado se requiere el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración, ¿ya? Es decir, la convergencia plena de voluntades, ¿ya? Asimismo, la Convención de Viena contempla una regla especial para las conferencias internacionales, ¿no? En la que la adopción del texto se realiza por votación afirmativa de 2/3 de los estados presentes, tal como se puede deducir, ¿no? La primera regla es aplicable a los tratados bilaterales, o en todo caso, de pocas partes, ¿verdad? En los cuales pues se requiere un consenso absoluto para concretar voluntades, ¿ya? Y la segunda regla pues está enfocada más a los tratados multilaterales o de vocación universal, en los que se aplica pues la regla de las mayorías, ¿ya? Esta etapa pues va de la mano, ¿no? Con la autenticación del tratado, ¿no? Que tiene por finalidad pues dar la seguridad, ¿no? De que el texto adoptado no será alterado, ¿verdad? Por tanto, el tratado puede ser modificado en contenido solo hasta que sea autenticado, ¿no? Por ejemplo, mediante una rúbrica, ¿no? El Estado que ha cumplido pues, con estas 2 etapas recibe el nombre del Estado negociador, ¿ya? En este punto, pues, aunque el Estado no sea aún parte del tratado, no puede pues atentar contra su objetivo, ¿no? Y fin, de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena, ¿ya? También tiene que tener la manifestación del consentimiento. Una vez pues que un tratado ha sido adoptado y firmado, no deviene inmediatamente en vinculantes, ¿ok? Para ello pues es necesario que el Estado manifieste su consentimiento, ¿verdad? La Convención de Viena pues sobre el derecho de los tratados recoge varios mecanismos posibles: la firma o firmas definitivas, ¿no? El canje de instrumentos, la ratificación, la aceptación o aprobación del instrumento y la adhesión, ¿ya? Que es la manifestación propiamente de las voluntades de un Estado, ¿no? De convertirse en parte de un tratado, cuyo proceso negociador ha concluido o ya que se encuentra en vigor, ¿no? Cuando un Estado pues ha manifestado su consentimiento, recibe el nombre de Estado contratante, ¿ya? Recibe el nombre de Estado contratante, ¿ya? No obstante, pues, se debe tener en cuenta que un Estado que ha adoptado o autenticado un texto puede luego no manifestar su consentimiento de obligarse con el tratado. Este rechazo, pues, cobra sentido si se lee en consonancia el artículo 18 de la Convención de Viena, ¿no? Que establece que un Estado deberá, pues, abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el objetivo y fin del tratado, ¿no? Si firmado el tratado, ¿verdad? En conclusión, de acuerdo a la Convención de Viena, un tratado puede no manifestar su consentimiento para vincularse con un tratado que pudo haber negociado o autenticado. Sin embargo, pues existe o persiste un deber de no frustrar el objeto, pues, y el fin mismo, ¿no? Salvo que como lo hizo en ese tiempo Estados Unidos, pues en el caso del Estatuto de Roma, ¿no? Que creó la Corte Penal Internacional, ¿no? Manifieste su intención, pues, de no llegar a ser parte del mismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A ver, señores, vamos a quedarnos aquí y mañana vamos a continuar con el tema. Ya vamos a seguir desarrollando el tema sobre el tratado. Es muy interesante. Vamos a desarrollar varias cositas y vamos a hacer un video bien interesante sobre esto también, ¿ya? Así que lean un poquito para mañana, pues, tener un conversatorio. Ahora, ¿ustedes saben si mañana va a haber clases, muchachos? ¿Les han comunicado algo al respecto? Mañana hay clase, doctor. Todos los feriados. La clase, tenemos doctor. clase. Feriado, doctor. Pero mira, yo hoy día he hablado con el director académico y me ha dicho que sí vamos a tener clases. De todas maneras, déjenme averiguar bien y yo le comunico al delegado, ¿les parece? ¿Ya? Claro, Déjenme doctor, averiguar. chévere. Y vamos a ver. Que se respete el feriado, doctor.
Hay que ser respetuoso de la Así ley. es. Sí, Que doctor, se feriado respete. se Dando respeta. derecho es para Yo entiendo eso perfectamente, muchachos. Pero si no recibo lo que me digan lo cuanto eso, yo voy a averiguar. Eso es ¿ya? por añadiduría, pues, doctor, no Sí, necesariamente. yo lo entiendo, Carlos. Pero, puede notificarlo, ya pero eso es tú una sabes, ley, doctor. como estamos haciendo las clases por virtuales, ellos dirán, pues no, que tienen que seguir. Pero bueno, eso lo voy a ver dentro de un rato, voy a conversar con el director académico a ver qué me informa al respecto. ¿ya? Pero los colegios, profesor, los colegios también están en virtual y sin embargo no tienen actividades el día de mañana. Yo te entiendo, mamita linda, pero el tema es que yo tengo que esperar a ver qué me dicen. ¿Me entiendes? Claro, lo entendemos. Yo estoy sujeto Doctor, a- más bien si puede dar las indicaciones. ¿Si puedo qué, hija? Las indicaciones para el parcial. Sí, ya me han enviado las fechas. Yo mañana, si es que tenemos clases, se lo voy a hacer llegar con el delegado, ¿ya? Para estar pendientes al respecto, ¿ya? ¿Ok? A ver, Doctor, que sea David. para marcar. Ya. Y verdadero y falso. Ya. Pucha, que se la sabe todo. A ver, Davis, Canchari, Lisbeth, Edwin, Viviana, Denis, Jaime, Catherine, Catherine, Kiara. Doctor, cuando dice Catherine, ¿a qué Catherine se refiere? Urilla. Listo, doctor, era una duda. Ya. Sandra. ¿Perdón? Te escucho, hija. Espinosa. Espinosa. ¿Te he llamado ahorita? Sí, Espino Hostia. Ah, no te copio bien. Espino. Espino Hostia, sí. Sí, ya, perfecto. Ya, hija, no hay problema. Doctor, buenas noches. Hola, hija. Dime, Fiorella. Jiménez Espinosa, Viviana. Jiménez Espinosa Viviana. Ya, ok, ya estás. Ya, doctor, gracias. Ya pues señores, entonces de todas maneras le comunico a su secretario respecto de las clases de mañana. A ver qué me dicen, ¿ya? Ok, doctor, y envíe el balotario. El balotario, quieren también, todo quieren. Ya, así va a ser, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, muchachos, cuídense. Ok, doctor, gracias. Hasta mañana, muchachos.